Bien, buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Hola, Buenos días, profesor. hola, buenos días. Bueno, me alegra entonces otra vez nuestra clase. Recuerden, ciclo 3, es decir, sexto, séptimo de biología. Por favor, revise que efectivamente está en el ciclo que le corresponde, en la clase que le corresponde. Ciclo 3, sexto, séptimo, biología. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, Ana Victoria, ¿en qué quedamos la clase anterior, por favor? Yo creo que de pronto no funciona el audio.
porque no se te escucha, pero tienes el micrófono abierto. Entonces, Ana Victoria, por favor, si quieres, sal de la clase y yo vuelvo y te acepto. ¿Listo? No hay problema. Yo vuelvo y te acepto porque si no, no te va a funcionar el audio durante la clase. A veces pasa. Entonces, sal y vuelves a entrar, si me escuchas, por favor. Entonces, Michelle. Michelle, ya llegamos a la pregunta 71. Quedamos en la, si no estoy mal, en la 50, profe. ¿En la 50? ¡Wow! Bueno. Daniel, ¿quedamos en la 50? Profe, pues la verdad yo no estuve en la clase pasada, pero vi el video y ustedes acabaron hasta la 71. ¿Cierto que se acabamos? Sí, me parece también que acabamos. ¿Alguien me puede confirmar eso? No sé, Samuel, Haider, Snyder. Yo la tengo hasta la 71 también. Listo, perfecto. Entonces, los que se quedaron de pronto atrasados, no se preocupen. Efectivamente, como dice el compañero, pues entren a la página de YouTube y ven el video de la clase. Esa es la idea de grabar las clases, para que no se queden atrasados, ¿listo? Entonces, sí, efectivamente ya habíamos hecho hasta la 71 y les dejé otra parte de tarea que tenía que ver con el origen del universo y la vida, ¿listo? Entonces, para arrancar, vamos a ver un videito a manera de introducción acerca precisamente del tema, ¿listo? Teorías del origen del universo y de la vida era la parte de la tarea. Entonces, recuerden que leer las preguntas, responderlas desde lo que saben, desde la investigación, desde el revisar, y aquí hacemos efectivamente la retroalimentación. Entonces voy a compartir mi pantalla y el audio para que por favor le prestemos atención al videito. Y voy a cerrar para que no haya retorno. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todo. Hoy vamos a conocer el origen del universo. El origen del universo ha generado muchas teorías, pero la más conocida es la teoría del Big Bang, o lo que es lo mismo, la teoría de la gran explosión. Esta explosión se produjo hace 10 o 20.000 millones de años, cuando no existía nada, ni galaxias, ni estrellas, ni por supuesto la Tierra, y provocó una gigantesca nube de polvo y gas que tenía una elevadísima temperatura. Estaba súper caliente. Esta nube era uniforme, pero fue creciendo y creciendo a gran velocidad y empezó a sufrir cambios de temperatura. En ese momento se fue formando el universo. Esos cambios hicieron que algunas partes de la gigantesca nube crecieran mucho más despacio que otras, por lo que se condensaron y formaron astros como las estrellas o los planetas, que a su vez formaron galaxias o el mismísimo sistema solar, que para nosotros es el sistema más importante de los que existen en el cielo, porque en él se encuentra nuestro planeta, la Tierra. El Sol se encuentra en el centro del sistema solar y es la estrella que ha posibilitado que haya vida en la Tierra. Pero, ¿cuándo se originó la Tierra? ¿Ha sido siempre como es hoy? Según los expertos, la Tierra se formó hace 4.650 millones de años. Al parecer, había un anillo lleno de materia que rodeaba al Sol. Parte de esa materia se fue juntando hasta formar lo que es ahora la Tierra. Mientras esto ocurría, la superficie de la Tierra era bombardeada por meteoritos y cometas. Los cometas traían agua en forma de hielo, lo que fue enfriando y solidificando, poniendo dura la superficie del planeta, y al evaporarse formó espesas nubes. Cuando la temperatura de la superficie bajó, las nubes produjeron el diluvio universal, es decir, la lluvia más grande que podamos imaginar. A partir de ahí, el agua se fue enfriando y dio origen a la vida, a la maravillosa vida. Así que ya sabéis, tenemos que cuidar a nuestra vieja tierra y no ensuciarla con basura y contaminación. Tenemos que tener respeto por todo lo que nos rodea y aprender a querer a la naturaleza y a todos los seres vivos que habitan en ella. Adiós amigos y no olvidéis suscribiros al universo de... Bien,
entonces, específicamente esa es una de las teorías más aceptadas a nivel científico. Sin embargo, en este punto hago la pregunta y por favor, para responder levantan la manito. ¿Listo? Y yo les voy dando la palabra. Cuéntenme de qué otra manera conocen o saben o revisaron, investigaron. Es decir, ¿qué otra teoría hay para explicar el origen del universo y la vida? ¿Qué otra conocen? ¿Cuál otra puede ser una idea de cómo se generó? Otra idea distinta al Big Bang, otra idea distinta a que a partir de una cantidad de materia que presentaba gran energía, ¿cierto? Simplemente explotó y entonces hizo que se dispersara esa cantidad de materia y efectivamente, pues por procesos de tiempo en el espacio y evolución, ¿cierto? Entonces se van formando los distintos cuerpos espaciales. Pero entonces, ¿qué otra teoría? ¿De qué otra manera se podría llegar a explicar el origen de este planeta y de los otros planetas y también de la vida? ¿Nadie? No lo puedo creer. ¿Qué otra idea hay de cómo se originó la vida en este planeta? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué otra teoría existe para explicar el origen del universo y de la vida? ¿Qué otra? ¿Cuál otra idea existe? Entonces, bueno, Michelle, cuéntanos. La otra teoría es de que Dios creó el mundo. Ok, muy bien, Michelle. ¿Y qué explica esa teoría, Michelle? ¿Quién es Dios y qué fue lo que hizo? Que creó pues, el cielo, la tierra, y fue así poquito a poquito creando todo. Listo, Michelle, muy bien. Entonces, esa teoría que nos menciona Michelle es una de las más aceptadas a nivel social. Nosotros la denominamos creacionismo porque habla de la creación por parte de un ser divino que se conoce como Dios, ¿listo? Y entonces Dios, ¿cierto? Es un ser omnipotente, ¿cierto? Que además está en todos los lugares, es un ser eterno, es un ser divino que básicamente pues lo que hace es, como dice Michelle, ¿cierto? Crear entonces el cielo, la tierra, el día, la oscuridad, ¿cierto? Porque pues hay distintas maneras de la narración. De igual manera, pues entonces crea también la tierra, el mar, ¿cierto? Y asimismo entonces los animales acuáticos, los animales terrestres, dispersa las plantas, ¿cierto? Y entonces, según esta teoría, lo último que hace entonces es generar al hombre, ¿cierto? Pero pues ya había generado a los animales, es decir, que ya había originado vida según esta teoría. ¿Listo? Y entonces hace al hombre y luego de una costilla del hombre hace a la mujer, ¿cierto? Y esa es la teoría del creacionismo, la más aceptada socialmente, hay que decirlo, ¿listo? Dentro de la ciencia, entonces tratamos de explicar desde otros mecanismos, desde otras ideas. Por ejemplo, el Big Bang, pero por ejemplo también está la teoría pulsante, que representa entonces un universo en constante cambio y en constante transformación, en variaciones de temperatura, elevadas temperaturas, después también algunas eras de hielo, ¿cierto? Enfriamientos en el planeta, y que finalmente eso también permite pues poder originar tanto el espacio, el universo, como la vida. También hay una teoría que se conoce como la panspermia, por ejemplo, que en el video nos mostraban. Se dice que el planeta era muy impactado por meteoritos, ¿cierto? Y por distintos cuerpos espaciales, pero digamos que específicamente meteoritos. Y en la panspermia se postula eso. Vea, lo que pasa es que el planeta estaba ahí y para que surgiera la vida, entonces le chocó un meteorito y ese meteorito, pues, en su momento se decía que dispersaba la semilla de la vida, pero entonces, bueno, ¿y qué era lo que realmente dispersaba? Entonces, claro, también se ocasionaban unas variaciones de temperatura, ¿cierto? Y nos mostraban agua en forma de hielo.
que entonces ya luego empieza a permitir el surgimiento, por ejemplo, de seres unicelulares, procariotas. Luego esos seres empiezan a evolucionar, porque el evolucionismo efectivamente también hace parte de una de las teorías del origen de la vida. Vean, no somos seres inmutables, o sea, no llegaron y las mismas especies que están ahorita son las mismas que estaban al principio, se mencionaba también en el video. ¿Será que el planeta siempre ha sido así? ¿Las especies que habitan el planeta siempre han sido las mismas y siempre han sido así? ¿O se han presentado algunos cambios a nivel biológico y a nivel de contexto que han permitido que se generan transformaciones o cambios, lo que nosotros denominamos evolucionismo biológico, o también está el evolucionismo químico, ¿cierto? A partir de entonces biológico poder explicar el origen de la vida, y desde la parte del evolucionismo químico el poder explicar el origen del universo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá referente al tema. No, señora. No, señora. Listo, muy bien. Entonces ya igual ahorita también vamos a profundizar un poco más hacia la vida, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la retroalimentación de algunas de las preguntas, ¿listo? Entonces ya saben la dinámica, yo voy diciendo quién va leyendo, vamos leyendo la pregunta, las opciones de respuesta, vamos escribiendo en el chat la respuesta y al final, pues la respuesta que ustedes proponen. Y al final específicamente decimos cuál es la correcta. Si usted la tiene bien, perfecto. Si no, pues simplemente la corrige en su módulo, porque recuerde que lo tiene que entregar al final del semestre. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, no se dejen colgar, ténganlo adelantado, por favor. Entonces, bueno, comencemos por acá con Ana Victoria. ¿Ya te funcionó el audio? Creo que sí. Sí. ¿Me Ahora escuchas? sí, sí, señora. Entonces, ayúdanos con la primera, por favor, señora Ana Victoria. Quedamos en la pregunta 72. No, tocaba hacer de la pregunta 1 a la 26. Espera. Recuerden que nosotros habíamos comenzado en otro orden porque nosotros primero hablamos de célula para poder entender cuál es la razón del estudio de la biología. Entonces, Ya. ¿está Ya la bien? tengo, a ver. Bueno, la 1. La primera. Ah, tú ya la tienes acá también. La principal teoría que explica el origen y la evolución del sistema solar. A, nebular. B, de Big Bang. C, del universo oscilante. D, de las cuerdas. E, de plasma. Listo, entonces, bueno, vamos a escribir en el Para chat. mí me parece que la respuesta ahí sería la B, sobre el tema que acabamos de ver. Ah, ok, bueno, gracias. Ahí sí, bueno, también se me pasó a mí, ¿no? Resulta que la teoría del Big Bang y la teoría nebular vienen un poco de la mano, ¿no? Lo que cambia es que, pues en el Big Bang decían, era una cantidad de materia que básicamente te presentaba una gran cantidad de energía. Y luego entonces los teóricos dicen, venga, pero esa cantidad de materia, ¿qué era? ¿Qué formaba? ¿Qué cuerpo era? Entonces se postula que era a partir de una nebulosa, ¿cierto? Y entonces una nebulosa se convierte en un cuerpo celeste que pues tiene una composición específica, ¿cierto? Polvos de estrellas y demás. Y entonces es la nebulosa lo que genera la explosión. De alguna manera es como un pequeño avance en la teoría del Big Bang al respecto, ¿no? Y la teoría oscilante y pulsante entonces plantea esos cambios de temperatura en el universo y esos de pronto distintos momentos de explosión y de dispersión de cantidad de materia, y luego como que todo otra vez se calma y luego otra vez generamos una pulsación, un tanto de variación en el espacio, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, porque sí, digamos, ahí se me pasó a mí, efectivamente la del Big Bang, pues es una de las más aceptadas científicamente, pero entonces, ¿qué pasaba con el Big Bang? Lo que les digo, no decía una cantidad de materia, bueno, pero esa cantidad de materia, ¿qué era lo que realmente formaba? Y entonces se estipula que formaba una nebulosa, y que la nebulosa era básicamente lo que generaba la explosión, ¿listo? Solamente veo que 3, 4, no mentiras, ya por acá. A, B, B, y la señora Ana Victoria que decía que la B, pero bueno, también porque no habíamos
hecho también la otra aclaración. Entonces, espérenme que es que yo ya lo puse acá. La teoría, Entonces, ¿ahí cuál sería? la A. ¿Ambas? Ah, las dos. La A. La nebular, ¿listo? Porque permite terminar de explicar ese proceso de qué era lo que realmente generaba esa explosión y qué era su composición, que más adelante hay una pregunta sobre esto. Muchas gracias, señora Ana Victoria. Continuamos con, es que, bueno, con 0052, no dice nombre, 0052 UMS. Bueno, Michelle, colabóranos, por favor. Con la segunda. La segunda, cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra se denomina A, apogeo, B, conjunción, C, cuadratura, D, oposición, E, perigeo. Listo, entonces, cuando dice uno coloquialmente se alinean los astros, listo, no te preocupes, si hay problemas con el audio, pues ahí sin modo, se sale de las manos, ya es una herramienta tecnológica que no funciona, no se preocupe. Entonces, número 2, cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra, cuando se le alinean los astros a las personas, ¿cómo se va a llamar eso? ¿Cómo se va a llamar? Están pilas porque ahí están hablando de un encuentro, de una alineación, por decirlo así. ¿Cómo se va a llamar? Apogeo, conjunción, cuadratura, oposición, perigeo. ¿Qué investigaron al respecto? Por favor, escriban las respuestas en el chat. Hay muy poquitos que participan. Somos poquitos, pero de por sí está participando como la mitad. El resto, pues a mí me preocupa es saber si solo están ahí conectaditos o si estamos en clase. Ojalá sí. Ojalá sí. Listo, entonces, bueno, hay algunas personas que mencionan la A como respuesta. O sea, apogeo. Entonces, esa no es. ¿Listo? Un apogeo desde astronomía es un punto de la órbita de la Luna, ¿sí? O de un satélite artificial, básicamente. Entonces, es como una distancia respecto al centro de la Tierra. ¿Listo? Específicamente hablamos de una conjunción, cuando se encuentran el Sol, cuando la Luna, perdón, se encuentra entre el Sol y la Tierra. Hay una conjunción, una alineación, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, la B, la B. David, número 3, por favor. Señora profe, La número 3, David. Ahí está en la pantalla. David, ¿sí ves la pantalla? Acuérdense que es leerla, no les estoy diciendo que la tienen que responder ahí de una vez, las respuestas van en el chat, para que no se asusten. el punto orbital más distante de un planeta respecto al Sol se denomina A, afelio, B, perihelio, C, zodiaco, D, sínodo, E, vector. Víctor, listo, número 3, por favor. Respondan la pregunta número 3, por favor. Solo 2 personas están respondiendo. ¿Qué pasó con el resto de compañeros? ¿Qué dicen? Profe, yo ya contesté también. ¿En la número 3? Bueno, tengo Sí, 3. coloqué la A. 1, B. 2, 3. Mira que no aparece la de la 3.
Ah, entonces ya vuelvo a escribir. Bueno, gracias. Porque aparece Haider, David, Daniel, David, Tatiana. Y ahora sí aparece Ana Victoria. Listo, entonces miren, están preguntando el punto orbital más distante de un planeta respecto al Sol. ¿Listo? Ese efectivamente era de investigación también, ¿no? Entonces, pilas, respuesta correcta es afelio. Afelio es cuando hay más distancia, ¿cierto?, entre una órbita de un planeta respecto al Sol. Eso es afelio. Perihelio es lo contrario, cuando es más cercano, cuando es un punto orbital más cercano de un planeta respecto al Sol. Sería el perihelio. Pero aquí nos están preguntando por el más distante. El más distante se llama afelio, que significa que es el punto de la órbita de un planeta que está más lejos respecto al Sol. ¿Listo? Entonces estamos hablando de distancias. Cuando estoy lejos respecto al Sol, es un proceso que se llama afelio. Cuando estoy cerca respecto al Sol, estamos hablando de perihelio. ¿Listo? Y efectivamente las otras no tenían pues mucha lógica frente a este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, nos ayudó David. Bueno, sí, señora. No te preocupes, sigue David. David, no se preocupen, la idea es que vayamos ahí hablando, corrigiendo y demás. David, ayúdanos con la 4, por favor. El planeta con mayor periodo orbital es A, Mercurio, B, Venus, C, Júpiter, D, Saturno, E, Neptuno. Listo, entonces voy a escribir en el chat. Espérenme, escribo en el chat primero el número 4. Listo, número 4. ¿Cuál es ese planeta con mayor periodo orbital? Bueno, número 4. Entonces, por acá dicen que el D, E, y luego dicen que el D. Entonces, bueno, ¿qué significa que tenga mayor periodo orbital? Sería como la primera pregunta, ¿cierto? Es decir, es qué tanto se va a tardar, ¿cierto? Es decir, su órbita, planeta con mayor periodo orbital, su órbita va a ser mucho más grande, por decirlo así, ¿cierto? Es decir, que se va a tardar mucho más tiempo en girar sobre su órbita, porque recuerden que eso es el movimiento que va generando el planeta. Los planetas no están quieticos, se están moviendo constantemente. Y entonces ese periodo orbital, por ejemplo, se puede medir en años. Entonces uno dice, ah, no, en la Tierra, pues entonces es un año. Hablando de respecto al año de la Tierra, ¿cierto? En Marte puede ser, por ejemplo, 1888 años. Entonces, digamos que hay una medida de aumento o de disminución de acuerdo a el tamaño de la órbita, ¿listo? Entonces, pilas, eso depende de también quién esté más lejos del Sol, porque la órbita obviamente se va haciendo mucho más grande. Entonces, señora Ana Victoria, muy bien. Respuesta correcta es la E. Neptuno es el que está más lejitos en este caso. Tiene mayor periodo orbital. Chun, nos ayudó David. Snyder, número 5, por favor. Snyder. Bueno, entonces Samuel. Samuel, número 5, por favor.
Tampoco dice que es leer. Wow, no sé qué pasa. Daniel, lee las 5, por favor. Ya, profe, ya. Ah, espera, ya se activaron Snyder y Samuel. Entonces va primero Snyder, por favor. Sí, señora. Dale, lee la pregunta número 5. ¿Puedes hablar un poco más duro, Snyder, por favor? Bueno, si tienes inconveniente, no te preocupes, ¿listo? Vamos con Samuel. Porque la verdad no se te escucha nada. Samuel, por favor. La estrella más próxima a la Tierra es A, el Sol, B, próxima Centauro, C, Sino, D, Betelgeuse, E, Aldebarán. Aldebarán. Son estrellas, nombres de estrellas. ¿Listo? Y las estrellas que se encuentran dentro del espacio. Entonces, ¿cuál es la más cercana a la Tierra? La más conocida, la más popular. El Sol. El Sol. Sí. ¿El Sol? ¿Qué pasó? No había. Yo no, mira, eso es, pero no se preocupen que eso es algo que a veces uno no logra diferenciar, ¿no? Y entonces dicen, el Sol es una estrella, ¿cómo así que el Sol es una estrella? Claro, miren, en su composición, en su funcionamiento y además la cantidad de energía y la emisión de luz que genera. Entonces, el Sol es una estrella, solo que no es una estrella como todas las demás, que sale en la noche, diría uno, ¿no? Porque las estrellas están ahí, ellas no es que se vayan, ellas están ahí. Lo que pasa es que es mucho más fácil, ¿cierto? Visibilizarlas en la noche, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellas emiten luz, tienen demasiada energía. Entonces, claro, de día, pues hay una luz suficiente que es captada básicamente por el sol. Entonces, claro, como ella tiene más energía que todas las otras, entonces por eso a ella la podemos percibir en el día, ¿sí? Y en la noche, pues las otras tienen menos energía, tienen un menor tamaño, ¿cierto? Entonces es más fácil visibilizarlas, espero en la noche, pero el Sol es una estrella y es nuestra estrella más importante porque sin el Sol muchos de los procesos biológicos pues no se llevarían a cabo. Y además nos queda justo en la distancia donde no nos pasa lo de Marte, que hay demasiada temperatura, ¿cierto? Demasiada, que pues bueno, aunque hace un par de años, hace como 2 añitos, estaban encontrando cierta composición de agua en este planeta, pero tiene demasiada temperatura, entonces digamos que es algo que efectivamente se tiene que estudiar frente a la posibilidad de poder habitar un planeta como este. Pero también hay otros que están muy lejos del Sol y entonces la temperatura es muy baja, es decir, que estamos hablando de procesos de enfriamiento completos. Entonces, nosotros estamos privilegiados porque estamos en un punto donde efectivamente el Sol nos permite el mantenimiento de la vida también. ¿Listo? Entonces, el Sol es una estrella. Lo que pasa es que tiene una gran energía, por eso efectivamente la visibilizamos y observamos y demás en el día a diferencia de las otras, pero igual es una estrella. ¿Listo? Entonces nos ayudó Daniel. Sigue Haider, número 6, por favor. ¿Qué son las nebulosas? A. Son restos de un agujero negro de baja intensidad. B. Son las galaxias irregulares en los entornos de la Vía Láctea. C. Son las emanaciones de un quasar de tercera generación. D. Son gases y polvos cósmicos concentrados. D. Son figuras estelares que realzan el cielo nocturno. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué son las nebulosas? ¿En qué se convierten las nebulosas? Entonces, la señora Ana Victoria nos dice que es la D, el resto que dice, bueno, ahí ya fueron colocando, Michelle también dice que es la D, Haider igual. Listo, muy bien. Entonces, las nebulosas es una composición de gases y polvos cósmicos concentrados. De ahí, entonces, que podamos hablar en relación de la teoría nebular
y la teoría entonces del Big Bang también, de la misma manera, ¿cierto? Entonces, son gases y polvos cósmicos concentrados con una alta energía, alta energía. Nosotros en la parte de los cuerpos espaciales hablamos de altas energías. Listo, muy bien. Entonces nos ayudó Haider. Sigue Tatiana, número 7, por favor. La dinámica orbital de los planetas y galaxias se debe a la siguiente fuerza. La A, fuerza gravitatoria, B, fuerza electromagnética, C, fuerza nuclear débil, D, depresión, D, radiación, E, fuerza fuerte. Listo, muchas gracias, Tatiana. Entonces, respuestas a la pregunta número 7. ¿Listo? La dinámica orbital de los planetas, es decir, el hecho de que se mantengan en su órbita y el hecho de que se vayan desplazando en su órbita, igual las galaxias. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué no se salen de ahí, de su órbita? ¿Por qué se mueven? ¿Cierto? Porque no hablamos de un estado de reposo total en el espacio. ¿Qué es lo que hace? Entonces que ellos se mantengan dentro de su órbita y adicional pues se vayan desplazando, ¿cierto? Generando esos ciclos que conocemos como años, básicamente, porque hay ahí un tiempo determinado para hacer ese desplazamiento sobre nuestra propia órbita, ¿listo? Muy bien, la mayoría menciona la fuerza gravitatoria, exactamente esa es la respuesta correcta, ¿listo? Entonces la fuerza gravitatoria. Excelente. Entonces, miren, vamos a hablar ahí un poquito acerca de eso. Un señor llamado Isaac Newton, este señor se dice, pues dice básicamente un poco la historia, ¿no? Que ese señor estaba debajo de un árbol de manzana y ¡pum! Se le cayó una manzana en la cabeza. Y entonces, pues él de por sí, él ya era un académico, ¿no? Él ya se encargaba de estudiar y demás. Entonces, este señor lo que le sucedió fue que entonces le cayó la manzana en la cabeza, ¿cierto? Y él dice, oiga, ¿y eso por qué? Porque sería una buena pregunta, ¿cierto? Porque siempre los objetos caen hacia abajo. ¿Por qué siempre caen hacia abajo? Porque, no sé, no cogió hacia el lado, porque no se desplazó de otra manera, y porque si yo lanzo un objeto hacia arriba, siempre vuelve y cae. Entonces este señor dice, uy, eso es un fenómeno súper importante que hay que estudiar, ¿sí? Y es efectivamente uno de los más importantes también en cuanto a la cuestión de astronomía y a la cuestión del espacio. Y entonces se dice, él dice, hay una fuerza, hay algo que jala las cosas, y pues hablamos de una fuerza porque pareciera que lo jalara, ¿no? Como que hace una atracción, es la ley de la atracción, pero también se conoce como la fuerza de gravedad o la ley de gravitación universal. Y entonces este señor dice, ah, claro, ahí lo que sucede es que hay una atracción que se genera, ¿cierto?, sobre los objetos, que hace que siempre vayan hacia abajo, que lo que sube tiene que caer, básicamente. Y postula entonces la ley de gravitación universal o la ley de atracción gravitatoria, que específicamente también funciona para los planetas. Entonces, dentro de esa atracción que se genera entre el Sol y los planetas, hace que se mantengan en su órbita. Ahí hay una atracción, ahí hay una gravedad que hace, ¿qué es gravedad? Atracción, que hace que ese planeta esté ahí atraído, como si fuera como un imán, una fuerza, ¿cierto? Que le dice, vea, esta es su órbita, este es su desplazamiento, de ahí pues no va a salir disparado. Básicamente es lo que nos dice la fuerza de atracción, ¿listo? Se nos acabó el tiempo, la próxima clase seguimos. ¡Ey! Recuerden, quedamos en las 7, no voy a dejar tarea porque no hemos avanzado hasta la que estamos. Quedamos en las 7, me acuerdan dentro de 8 días, por favor, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Bendiciones. Igual, muchas gracias. Buen día.